Si miramos un mapa de España, hay algo que llama la atención al instante. Justo ahí, en el extremo sur, hay un pequeño territorio que no es español, sino británico. Hablamos, por supuesto, de Gibraltar. La pregunta es obvia, ¿no? ¿Cómo es posible? Bueno, pues para entenderlo tenemos que hacer un viaje en el tiempo de más de 300 años. Vamos a desentrañar esa historia. Venga, vamos al lío. La pregunta es sencilla, pero la respuesta, la respuesta tiene miga. Nos va a llevar por un camino lleno de historia, de conflictos y, cómo no, de mucha diplomacia. Para entender por qué Gibraltar es como es hoy, la clave está en mirar atrás, muy atrás, hasta el siglo XVIII. Y es que, antes de nada, hay que entender una cosa. La ubicación de Gibraltar es brutal. Es literalmente la puerta del Mediterráneo. Quien controla el peñón controla el paso entre el Atlántico y el Mediterráneo, un punto estratégico que, claro, para un imperio marítimo como el británico, era oro puro. Y ahí está la gran paradoja, ¿verdad? Un pedacito del Reino Unido pegado a España. Entender este capricho geográfico es el primer paso para entender todo lo demás. Y como suele pasar en estas grandes historias, todo empieza con una lucha por el poder. Estamos a principios del siglo XVIII y en España pasa algo gordo. El rey se muere sin descendencia. La corona española se queda sin un heredero claro. ¿Y eso? Bueno, eso fue la chispa que encendió la mecha de un conflicto gigantesco que no solo sacudió a España, sino que puso patas arriba a media Europa. El momento clave, el punto de no retorno, es el año 1700. Muere el rey Carlos II, el hechizado, y se lía parda. Las grandes potencias europeas se lanzan a por el trono español. Y en medio de todo ese caos, en 1704, una flota anglo-holandesa ve la oportunidad y ¡zas!, captura Gibraltar. Un movimiento militar que casi 10 años después se iba a sellar en un papel que cambiaría el mapa para siempre. Esa guerra, la Guerra de Sucesión Española, acabó como acaban muchas guerras, con la firma de un papel. Pero ojo, no un papel cualquiera, un documento que iba a marcar el destino de Gibraltar para los siguientes siglos. Si de verdad queremos entender por qué las cosas son como son hoy, tenemos que pararnos aquí, en el famoso Tratado de Utrecht, porque esta es, digamos, la piedra angular de todo el asunto. A ver, el Tratado de Utrecht, que se firma en 1713, en realidad no es un solo tratado, sino un montón de acuerdos de paz entre los países que estaban en guerra. La idea era básicamente poner fin al conflicto y repartirse el pastel. Pero entre todos sus artículos había uno, el artículo 10, que iba a tener unas consecuencias, bueno, que llegan hasta nuestros días. Y aquí viene lo importante, la letra pequeña. ¿Qué decía ese artículo? Pues decía que España le cedía a Gran Bretaña la propiedad completa de la ciudad, del castillo, del puerto y de todas sus defensas. Pero lo más fuerte no es el qué, sino el cómo. Lo hizo usando una expresión que lo cambió absolutamente todo. A perpetuidad. O sea, para siempre. El texto es que no deja lugar a dudas, ¿eh? Se cede la plena y entera propiedad de la ciudad y castillo de Gibraltar. La intención en ese momento era clarísima, y ese párrafo, esas pocas líneas, se convirtieron en la base legal, en el documento al que se aferra el Reino Unido para justificar su soberanía sobre el peñón hasta el día de hoy. Pero claro, la historia no es solo un papel firmado en 1713. El tiempo pasa, el mundo cambia, y con los siglos apareció un nuevo protagonista en esta historia. Un factor que hoy es absolutamente clave: los propios gibraltareños, la gente que vive allí. Su opinión, su voluntad, se ha vuelto fundamental en todo este debate. Después del tratado, durante los siglos siguientes, Gibraltar fue sobre todo una base naval y una fortaleza militar británica. Un punto clave. De hecho, España intentó recuperarla por la fuerza varias veces, pero nunca lo consiguió. Y poco a poco, lo que era un puesto militar se fue transformando. Empezó a crecer una sociedad civil, gente que nació y creció allí, desarrollando una identidad propia, muy particular. Y esa identidad tan marcada se ha dejado ver, y de qué manera, cada vez que se les ha preguntado. Ha habido dos momentos clave, dos referéndums, uno en 1967 y otro en 2002, y en ambos casos el resultado fue, incontestable. La población votó masivamente por seguir siendo británicos. Fijaos en las cifras, es que son apabullantes, más del 98% en las dos ocasiones. Así que, con estos datos sobre la mesa, la postura del Reino Unido hoy en día es muy clara. Dicen: oigan, cualquier cambio en el estatus de Gibraltar tiene que pasar por el sí de los gibraltareños. Se apoyan en el principio de autodeterminación, que se ha convertido en el pilar de su argumento. Vale, perfecto. Ya tenemos todas las piezas del puzzle. Tenemos una guerra por un trono, un tratado firmado hace siglos y, finalmente, la voluntad de un pueblo. Con todo esto, ahora sí que podemos volver a la pregunta del principio y responderla con todo el contexto. Si tuviéramos que resumirlo mucho, la respuesta a por qué Gibraltar es británico se sostiene sobre tres patas. La primera, una conquista militar en medio de una guerra europea.
La segunda, un tratado internacional que lo hizo legal y que a día de hoy sigue vigente. Y la tercera, que para muchos es la más importante, el deseo claro y rotundo de su gente, expresado en las urnas, de seguir formando parte del Reino Unido. Y llegamos a la actualidad. ¿Cómo está la cosa hoy? Pues el debate sigue muy vivo. Por un lado, España mantiene que la cesión original de 1713 tenía unas condiciones que ya no se cumplen y por tanto el territorio debería volver. Y por otro lado, el Reino Unido insiste en la validez de aquel tratado y sobre todo defiende a capa y espada el derecho de los gibraltareños a decidir su futuro. Aquí la idea no es entrar en quién tiene razón o quién no. Se trata de entender las claves, tanto históricas como legales, que nos han traído hasta aquí. Es un ejemplo perfecto de cómo una decisión, una firma en un papel hace más de 300 años, puede seguir marcando la política y las fronteras de hoy en día. Y todo esto nos deja con una última reflexión en el aire, ¿no? En pleno siglo XXI, con un mundo que va a toda velocidad, ¿qué valor le damos a los tratados firmados en el siglo XVIII? ¿Hasta qué punto el pasado debe definir el presente? El caso de Gibraltar nos enseña una cosa muy clara. La historia, por muy antigua que sea, rara vez se queda solo en los libros.